Bueno, gente, ¿recuerdan este cargador, arrancador de vehículos y cargador de baterías? Bueno, mírenlo ahora, antes de terminarlo, falta el interruptor general. Acá tenemos el fusible de protección. Yo le puse un fusible de 15 amperes porque el fabricante dice que va de 15 amperes. Acá tenemos el pulsador para usarlo en modo arrancador. Acá tenemos el potenciómetro, ¿eh? Que comanda al dimmer, al variac, y le puse un amperímetro de 0 a 100 amperes. ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Cómo había venido? Con los cables totalmente oxidados, soldados, quemados. Bueno, le cambié todas las tornillerías, luego de pulir bien todos los terminales. Bueno, todavía tiene un poco de mugre porque esto estaba en forma deplorable. Mire lo que es el núcleo del transformador, ¿eh? Yo calculo que debe andar en una potencia más o menos de entre 800 y 1000 watts, un kilovatio de potencia. Es un transformador reductor de 220 a más o menos una tensión de unos 11 voltios, más o menos, para que rectificado después tengamos una tensión de salida de unos 14,5 volt, que pasan por dos ramas. Tenemos la salida del secundario, ahí tenemos la toma central, va al negativo de batería, y después tenemos el puente rectificador, dos diodos para soportar más corrientes por rama en paralelo de unos 25 a 40 amperes cada diodo por cada una de las ramas. Bueno, le voy a explicar un poquito qué es lo que le hice. Le puse un amperímetro para ver la corriente de carga. Cuando ahora lo probemos vamos a ver. Siempre digo que cuando nosotros vamos a cargar una batería, por norma, no podemos sobrepasar el 10% de carga de la batería. Si una batería de 60 amperes, y para no arruinarla debemos cargarla con 6 amperes. Si es de 100 amperes, con 10 amperes. Si es de 200 amperes, con 20 amperes. Esto es una regla, ¿eh? Bueno, acá ustedes ven un relaycito, un mini contactor con varios cables, ¿eh? Hay muchos cables, ¿eh? Pero no hay que volverse loco con los cables, sino identificar para qué son, a dónde van, qué función tienen que hacer. Miren, vamos a arrancar del cable positivo que va a la pinza de la batería, que después lo vamos a conectar ahí, y el cable negativo. El negativo de la batería viene al tap central del transformador, en la parte secundaria. De ahí salimos con un cable negativo a la bobina del relé. El positivo de la bobina del relé lo vamos a tomar a través del pulsador de arranque para cuando queremos hacer arrancar el auto. Entonces va a venir, cuando conectamos la batería, 12 volt del borne positivo, va a venir el positivo. ¿Y a dónde va a ir? Va a ir al pulsador. El pulsador es un normal abierto, ¿se comprende? Entonces no va a dejar pasar la corriente al relé. Hasta ahí el relé está en reposo, el contacto normal abierto del relé. Bueno, el negativo dije que lo tomamos del tap central hacia el negativo del relé. Tenemos una plaqueta que hace de variac, o de dimmer. Bueno, miren las resistencias como están recalentadas, pero el ohmiaje de las resistencias también. O sea, por ley de Ohm están bien calculadas las resistencias, el variac están dando perfecto. Pero por ley de Watt, las resistencias quedan chicas en potencia. Por la caída de tensión y el amperaje que circula, la, el exceso de potencia hace que la resistencia se recaliente. Entonces teníamos que poner una resistencia del doble de potencia. Si estas son de 2, habría que poner de 4, de 5, de 6 watts, más o menos. Bueno, tenemos el amperímetro que le intercalé. ¿Y qué hice con el amperímetro? Con el amperímetro tomé señal
a un borne, supónganse al borne A, desde el pin que sale desde el puente rectificador y va hacia la batería. Y después, más o menos a los 40 centímetros, por cálculo, fui al otro borne del amperímetro. ¿Qué hago con esto? Estoy haciendo un jumper con el mismo cable. Entonces, ¿qué sucede? A mí el amperímetro me dice que a fondo de escala, con 1 miliamper, la aguja va a llegar a fondo de escala y me va a marcar 100 amperes. Entonces, yo sabiendo que a fondo de escala, con 1 miliamper y midiendo el valor óhmico del amperímetro, supónganse 150, 160 ohm que más o menos tenía, por ley de Ohm voy a tener más o menos unos 180 milivoltios. ¿Se comprende? Un poco más, un poco menos. Bueno, cuando hice las cuentas, ahora no las recuerdo bien. Pero vamos a tener 180 milivoltios. Esos 180 milivoltios van a ser a fondo de escala, cuando el amperímetro marque 100 amperes. ¿Se comprende? Entonces nosotros sabemos que acá en la salida tenemos un cable de sección de 10 milímetros. Entonces nosotros sabemos que los conductores eléctricos al paso de la corriente y a determinada tensión producen una determinada caída de tensión. La resistencia del cable es una oposición al paso de la corriente, entonces va a ser una caída de tensión. Entonces yo tengo que calcular en la longitud y en el largo del cable por la corriente y la tensión que va a pasar cuál es la caída de tensión. Entonces a mí me dio el cálculo entre 40 y 80 centímetros para que yo pueda hacer el jumper con el mismo cable y alimentar el amperímetro. Bueno, hasta ahí estamos bien. Con este potenciómetro vamos a regular el dimmer, la tensión del disparo del triac. Vamos a regular la tensión de la compuerta del triac, del gatillo del triac, y vamos a controlar la corriente por MT1, MT2 o ánodo 1, ánodo 2. Se comprende, es como una llave, nada más que le vamos a controlar la corriente. Tiene un pin más esta llave que le vamos a través del circuito que tiene con el diag, la resistencia y los capacitores, vamos a controlarle la corriente en la puerta para controlar la corriente de salida. Entonces, ¿qué hice? Tenemos una entrada de neutro a la placa porque necesita de 220 para alimentarse el variac, y tenemos desde el fusible, desde la fase de entrada de la tomada de corriente, la entrada a ánodo 1 y la salida de ánodo 2 la vamos a llevar al pin de la salida del relé, que va a estar puenteado con el primario del transformador. ¿Y dónde va a cerrar el circuito? El primario del transformador, la otra parte de la bobina, va a cerrar el circuito a neutro. Entonces ahí le vamos a estar mandando una tensión variable a través del dimmer, a través del potenciómetro, a través del triac, y vamos a regular el amperaje de salida, porque vamos a hacer conducir más al triac o menos. ¿Se comprende? Y después acá, en este otro pin, que este es la llave, es un contacto normal abierto, ¿cuándo lo vamos a cerrar y lo vamos a puentear y vamos a anular el dimmer? Cuando presionemos el pulsador. Al presionar el pulsador va a venir la corriente de los 12 volt que estamos tomando de acá de batería cuando está conectado, y vamos a energizar con positivo de 12 volt, ya está al negativo a la toma central, los 12 volt que necesita la bobina del relé. Al darle 12 volt se va a cerrar este contacto y va a quedar puenteado la entrada de fase de la línea de corriente alterna. Entonces el transformador va a recibir los 220 volt en forma directa al primario, y cuando el arranque del auto exija corriente, va a entregar toda la potencia y no va a estar pasando ni por el dimmer y sí por el contacto del relé que entra en juego. ¿Se comprende lo que digo? Entonces esto es muy sencillo, no hay que romperse mucho la cabeza. Vamos a volver a repasar. Tenemos un transformador de más o menos 800, 1000 vatios, 1 kilovatio de potencia, con un primario de 220 volt y un secundario con toma central con 2 ramas. Vamos a controlarle la corriente a través de un variac
de un dimmer a través del potenciómetro y de la plaquita esta para hacerle una regulación de corriente justa a la carga que necesitamos de la batería. Si tenemos, acá podemos ir nosotros de 0 a 20 amperios, ¿se comprende? En la salida de corriente continua, a través de los cálculos que tengo hechos para el variar. De 0 a 20 amperios vamos a regular. Entonces, si tenemos una batería de 45 amperes, vamos a regular el amperímetro a 4,5 amperes. Si tenemos una batería de 100 amperes, vamos a regular el potenciómetro para que el amperímetro acuse 10 amperes. Y si tenemos una batería de 200 amperes, vamos a regular el potenciómetro para que la batería reciba 20 amperes. Ahora, si yo conecto y quiero darle arranque, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pulsar el pulsador para modo arranque y se va a energizar la bobina del relé y va a puentear el contacto normal abierto y va a dejar pasar los 220 volt en forma directa, ya no van a pasar por el variat, ya no va a haber una disminución de tensión, sino que van a pasar los 220 volt al primario del transformador y el transformador va a entregar en ciclos alternados en sus dos ramas toda la potencia que le demande la carga según la resistencia que tenga. ¿Se comprende? Según el valor de resistencia que tenga la carga, va a entregar la máxima potencia y el vehículo se va a poder poner en funcionamiento. Bueno, en un video anterior ustedes vieron cómo yo había recibido esto, que ahora ustedes los ven, y esto falta en prolijar, mucho todavía, falta ponerle acá el interruptor general, la llave. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir el circuito del fusible de protección, vamos a venir del fusible a la llave y de la llave vamos a salir a la alimentación del dimmer. ¿Se comprende? Entonces ya quedaría listo. Hay que terminar de emprolijar un poco, pero a como estaba esto, es un lujito. Vamos a conectarlo para que vean. Si nosotros conectamos al revés la batería, no va a arrancar el LED que tenemos acá que le puse con una resistencia de 1K a los 12 volt. No va a arrancar el relé porque el puente rectificador no va a dejar que la corriente venga en forma inversa, la va a bloquear. Entonces nosotros vamos a conectar el borne positivo y cuando nosotros conectamos el borne positivo se tiene que prender el LED. El LED está prendido, pero el amperímetro no me está marcando corriente, ¿se comprende? Y si yo le doy al potenciómetro, miren, si yo le doy al potenciómetro al máximo, tampoco me va a marcar amperaje. ¿Y por qué? Y porque no está conectado el transformador a 220 volts. El transformador está desenchufado, ¿se comprende? Ahora, si yo enchufo el trafo, enchufo el transformador y fíjense, si yo lo quisiera usar en modo arrancador, ¿yo qué tendría que hacer? Acá me va a demandar una corriente según la corriente que esté necesitando la batería. Si fuera el auto, la corriente va a ser mucho mayor, porque un auto consume más o menos entre 400 y 500 amperes en un arranque. Pero miren, vamos a ver qué sucede. Yo voy a pulsar y tendría que moverse el amperímetro y arrancar el transformador a entregarle carga a la batería según su resistencia, según su descarga. Miren, se nos fue a 10 amperios. Esta es una batería de 75 amperes. Tendríamos que hacerla trabajar para cargarla con 7,5 amperes, por la ley que le dije, para no arruinar las celdas de la batería. ¿Se comprende? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Al soltar el pulsador, se cortó la tensión del relé y dejó de puentear el normal abierto, que si hubiera sido el motor del auto, la corriente hubiera sido mucho mayor, porque va a demandar mucha más corriente que la batería. Pero ahí estaríamos cargando la batería. Ahora vamos a regular el potenciómetro, le vamos a ir dando y vamos a dejar la corriente de la batería en más o menos 7,5 amperes que la batería necesita. Ahí, a ver si lo alcanzo. Miren. Ahí cada rayita son 2 amperes, 2, 4, 6. Antes de llegar a la 8, 7,5 amperes. Ahí no vamos a arruinar la batería. Se va a cargar. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuando la batería esté cargada? Y porque va a dejar de pasar corriente. Al llegar la aguja a 0,
me avisa que la batería ya está totalmente cargada. ¿Se comprende lo que digo? Y supónganse que nosotros queremos arrancar el auto, pulsamos, miren cómo levanta, ¿eh? Se nos va a 10, 12 amperes. ¿Se comprende lo que digo? Entonces, ahí va a ser cuando el auto necesite corriente y el transformador entregue su máxima corriente para que el vehículo arranque. Así que hemos recuperado este bichito, este equipo. Al pie del video, si necesitan alguna información, si quieren saber cómo trabaja el puente rectificador, eh, si quieren saber cómo conectar el relé, cómo calcular el jumper para que el amperímetro responda en base a que si consume 10 amperes, marque 10 amperes, y si consume 20, 20. No tengo ningún inconveniente en compartírselo, gente. Así que bueno, este es otro bichito que hemos recuperado de Chelsea Electrónica. Ya está listo. De quien les habla, Cristian Isola, de la localidad de Godoy hacia el mundo. Que Dios lo bendiga enormemente, hoy, mañana y siempre. No se olviden que Dios está a una oración de distancia. Como siempre digo, Dios es un inmenso papá y no hay papá en el mundo que no quiera lo mejor para sus hijos. Así que tenemos que abrirle los brazos y decirle: papá, acá estamos, te necesitamos, sé nuestro alfarero, haz de mí lo que quiera, como dice la canción, porque tú eres el alfarero. Así que Dios los bendiga enormemente. Esta es otra reparación para el canal de YouTube. Así que bueno, mi gente, esto quedó muy bien. Miren, esa es la corriente que me demanda la batería. Si tuviéramos con el motor del auto, les vuelvo a repetir, se va a ir a muchísimo más. Así que bueno, gente, les dejo un abrazo enorme y nuevamente, que Dios los bendiga.